Y en la política, ¿de qué hablamos en el día de hoy? De la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, que ha endurecido el tono contra el Partido Republicano y los ataques que ha recibido a través de redes sociales. Incluso deslizó la opción de no entregar su respaldo a José Antonio Kast en una eventual segunda vuelta. Algunos han clarificado esa situación y más bien dijo que se ha señalado que no se pronunció directamente. En fin, un grupo de senadores de Renovación Nacional ha anunciado acciones legales por toda esta polémica que ya lleva varias semanas. Recuerden ustedes que ya hace algunos días Evelyn Matei, incluso en una entrevista con Iván Valenzuela en Mesa Central, había hablado de una situación bastante compleja, incluso asquerosa, utilizó esa palabra para hablar de esta campaña en redes sociales en su contra. Bueno, profundicemos de inmediato en esta noticia. Sebastián Sichel, el alcalde de Ñuñoa, está con nosotros para conversar de estos temas, además de la campaña. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Feliz de alcalde. Gracias. Feliz de alcalde. Feliz de alcalde. Viendo esto digo feliz de alcalde. Viendo esto, feliz de alcalde y no de candidato. Oiga, usted lo pasó mal igual con esto. Lo pasé mal. Sí, mira, sí. Me gusta lo que hizo la Evelyn, y lo digo corajudo, porque me pasó en la campaña pasada y yo decía, mira, hay algo anormal en esto. Está bien, no hay una discusión política natural, a veces hay fanáticos de uno que pueden decir el otro es tal por cual, pero cuando esto se transforma en algo sistémico, es decir, las campañas se transforman en desacreditar a la otra persona y no a sus ideas, no me gusta y lo pasé muy mal en la campaña. Me tocó todo el día ver como hordas de trolls se llaman o de granjas en redes sociales se dedicaban a sacarte la mugre por todo y a veces instalando fake news, sacaban fotos con Soros y no sé qué, me encontré una campaña asquerosa como me pasó. Y veo a Evelyn Matei y le empezó a pasar lo mismo, esta práctica habitual y esta granja funcionando, y me parece bien que en algún minuto alguien diga basta ya, porque no solo afecta la campaña, yo creo que eso es lo mismo, afecta el clima político. ¿Cómo alguien puede querer gobernar el día de mañana si sus adherentes lo que hacen es destrozar a todo el mundo y en ningún minuto no le dice paren? Y yo creo que esa es la conversación que hay que poner sobre la mesa. Perfecto, pero mirando en perspectiva de lo que puede venir después, más allá de quien pase a segunda vuelta, el sector necesita una unidad. Y cuando se producen todos estos desencuentros, cuando se habla de una campaña asquerosa, cuando Evelyn Matei habla igual de matonaje, ¿cómo queda parado ese sector para la segunda vuelta? Porque los heridos quedan en el camino. Claro, pero es que aquí es bueno lo que ella dijo, la escuché hoy día en la entrevista, cuando dice, mira, uno no puede ser amoroso por arriba y acuchillar por la espalda después. Yo creo que al final lo que pasa en política, y por eso me parece valiosa la querella, es que el lenguaje tiene que ser igual en las formas y en el fondo. Entonces a mí, José Antonio Kast, en las formas siempre dice palabras condecorosas, que nos apoyemos, que tengamos unidad, me parece bien, pero en los hechos no quiere ir a una primaria en conjunto, no quiere tener lista única y sus adherentes son los que más emporcan el debate político. Y por lo tanto la pregunta es al revés, es si alguien quiere ser gobierno y no ganar una elección presidencial, tiene que construir un clima que permita gobernar. Mi preocupación, no solo con José Antonio Kast, lo tenía con Boric antes en su minuto, o con Trump, Orbán o Maduro, para poner ejemplos mundiales, es que hay mucha gente preocupada de ganar una elección presidencial y pocos de darle a gobernabilidad en el país. Y yo creo que lo que hace Evelyn Matei es poner un punto sobre la I ex ante, antes de que ocurra esa segunda vuelta para decir, a ver, si lo que le pide a José Antonio es bastante sentido común, si no está de acuerdo con esto, bueno, queríllese, acompañe también las denuncias, persiga a las personas que están ahí. Mira, te voy a poner un ejemplo práctico. Hoy día yo dije esta frase, de que efectivamente se usaba este tipo de campaña y 4 cuentas que yo subí inmediatamente a Twitter, en menos de un minuto, subieron tratándome de homosexual, de todo lo que te imaginas, las mismas 4 cuentas que además todo el día retuitean la campaña de José Antonio Kast, que son bots, y todo ese, uno sabe algo de redes sociales en esto, evidentemente es una granja de bots que están trabajando ahora para pegarme a mí porque yo le pegué, en este caso, o más bien critiqué a José Antonio Kast. La pregunta al revés, José Antonio, entonces lo bueno, y eso es lo que espero para la unidad del sector, es que mañana él dijera, yo no solo voy a dejar que otros se querellen, yo voy a perseguir a quienes están conmigo. En mi campaña presidencial lo viví desde otro lado. Pancho Malo era parte de la campaña de José Antonio Kast. Veía como en redes sociales lo único que no hizo fue tratarme de, no tengo idea, de delincuente. Y yo le decía, oiga, sería bueno que usted, este señor que trabaja con usted, se haga cargo de esta persona. Y por lo tanto lo pare, que es lo que yo haría con alguien que ofende a José Antonio Kast, o que ofende a Evelyn Matei, o que ofende a Gabriel Boric. Me da lo mismo a quién. Yo creo que eso sí tiene que ver con el liderazgo y eso sí compromete apoyos en segunda vuelta. Harta gente republicana me sacó la cresta en su minuto porque yo en la segunda vuelta dije yo apoyo a José Antonio Kast si se firma un acuerdo democrático de que hay ciertas prácticas que vamos a expulsar de la política.
avalar violación a los derechos humanos, terminar con estas prácticas de la ofensa personal como forma de hacer política, no retroceder en el aborto 3 causales, etc. Yo creo que es legítimo plantear eso y es más legítimo cuando lo hace Evelyn hoy día, que es antes incluso de que sepamos quién pasa a segunda vuelta, porque lo que esperamos finalmente de quien sea, esto debería ser un compromiso casi transversal en la democracia chilena, es que estas prácticas van a ser perseguidas y no por complicidad, por omisión o por acción permitidas en la política. Yo creo que eso es lo que hay que terminar. Yo le digo siempre, cuando alguien trata de merluzo al presidente de la República, o trataba de no sé qué a la presidenta Bachelet, o de manos cortas al presidente Piñera, me da lo mismo el sector, yo siempre lo paro. La pregunta es si José Antonio Kast va a hacer lo mismo con sus adherentes, porque si eso pasa en el gobierno, creo que tenemos un desastre que va a generar lo que está pasando hoy día, que el clima político es ingobernable y no podemos salir adelante. Alcalde, esto de pasar no solamente a palabras, de decir no son adherentes nuestros o lo descalificamos, pero pasar a una acción más potente, como por ejemplo, bueno, si se van a querer a otro, yo también me queré. Yo acabo de escuchar lo mismo en una entrevista que acabo de hacerle en la radio a Diego Chalper. ¿Ya? ¿Es una posición única? ¿Esto está conversado o es parte, es de principios o también es una estrategia de campaña? De tocarle la oreja, por decirlo de alguna manera, a José Antonio Kast y que mire al que está tercero, porque está muy despegado. No, mira, no había hablado con Diego tampoco, la verdad yo lo vengo diciendo hace 4 años, así que tengo la consistencia de decirlo en mi campaña presidencial, en segunda vuelta, lo dije en entrevistas después de que perdí la elección presidencial, le dije, paremos con esto. Yo creo que ese es mi mensaje y la forma de parar acá no es solo decir, bueno, que se querellen, porque esa es la forma barata de no hacerse responsable de quiénes. Oye, si mañana alguien que me apoya a mí en una campaña rompe un cartel del otro, trata de merluzo al presidente, créeme que voy a ser el primero no solo en condenarlo, en sacarlo de mi círculo. Lo que me preocupa que como estos son cuentas anónimas, es obvio que alguien las paga. Oye, si las redes sociales, cualquiera que sepa mínimo por sentido común sabe lo que son las granjas de bots. Alguien la está pagando, no puede ser que sea Moya. No puedo creer que hoy día 4 cuentas me traten de gay, llorón, no sé qué, en un minuto y sean espontáneas en ese tiempo con personas que no están identificadas. Porque estuviera identificada, por último alguien pone la cara y yo puedo querellarme contra él como lo he hecho varias veces en redes sociales. No te olvides que yo hace 2 años me querellé contra una opinóloga y terminó condenada a 60 días del Frente Amplio por mentir. Por trucar una foto mía, me querellé ahora de nuevo. Yo lo vengo haciendo hace tiempo, persiguiendo de cualquier sector político estas prácticas. Entonces la pregunta acá a José Antonio, quien creo que cree en la democracia profundamente, y me encantaría poder apoyarlo en segunda vuelta, no tengo rollos con eso, es decirle si lo va a parar o no lo va a parar. Esa es la gran pregunta en el sistema hoy día, como le pido lo mismo al Frente Amplio en su minuto a Gabriel Boric, cuando en mi caso hasta sacaron un padrastro que tenía violencia intrafamiliar, y yo vi a Gabriel Boric en redes sociales diciendo, párenlo, esto es injusto, no está bien. De José Antonio Kast hasta ahora lo que he visto es una condena genérica, hágalo. Yo creo que él tiene que perseguir a quienes están financiando sus bots que lo apoyan a él, porque eso es lo que pasa, es cosa de verlo en redes sociales, y pararlos, porque si no va a generar más un clima más político de desastre. Puede ganar José Antonio Kast la elección presidencial, puede ganar Evelyn Matei, puede ganar Yair Jara. La pregunta en Chile no es quién gana la elección presidencial, es quién puede gobernar. Y a mí lo que me preocupa es que llevamos 2 gobiernos en que no se dejan gobernar. Yo quiero que puedan gobernar y este clima que están generando impide esa gobernabilidad y ese es el problema de Chile. Vamos a seguir 20 años más esperando que pase algo, porque si a mí me tratan de gay, de llorón, a la Evelyn Matei de que tiene Alzheimer, y termina ganando la presidencia, ¿cómo gobiernas con gente que ha tenido ese tono contigo? Eso es lo que hay que parar. Me encantaría que esto fuera un rechazo transversal, no la estrategia de nadie. Me encantaría que todos los candidatos firmaran un compromiso contra esto. Me encantaría que persiguieran a sus bots y no que se hagan los lesos, que es lo que está pasando. Ya que habla de gobernabilidad, viéndolo desde un punto de vista más de sectores, ¿no cree usted que la izquierda, la centroizquierda o el oficialismo, mira esto también con ojos y comiendo cabrita, diciendo nos han criticado durante estos 4 años que nosotros nos peleamos, que también nos han puesto en duda la gobernabilidad? Y miren ellos, lo mismo, ¿cómo van a hacer gobierno si se pasan peleando? Sí, pero míralo desde el otro lado. Ellos están muy juntos con Gabriel Boric, pero usaron esta estrategia de campaña. Esa es la verdad, contra los otros, no entre ellos mismos. Eso es lo que hicieron. O sea, el Frente Amplio se posicionó en Chile, no solo en la superioridad moral, sino en redes sociales dando cátedras y sermones con botes. Eso lo hicieron sistemáticamente y después llegaron a hacer gobierno, muy juntitos ellos.
pero encontraron una oposición que muchas veces no quería gobernar con ellos ni construir acuerdos, porque empezó este trato. Así como, voy a decir algo crudo, pero transparente en esto, me carga que tratar al presidente de la República como merluzo, pero también había un hábito de tratar al presidente Piñera como un torturador, como violador de derechos humanos, en redes sociales subir fotos de él cruzado con Pinochet. Eso lo hicieron, otra vez, diseñado estratégicamente, y no pudieron gobernar, porque no podían construir ni un puente con nadie, porque destrozaron la convivencia cívica. Esa es la mala herencia que dejó el Frente Amplio en Chile. ¿Sabes cuál es la diferencia? Yo veo con otros sistemas políticos. Esto lo hizo el Podemos en España y lo hizo Vox en España. La Cayetana paró a Vox y le dijo, basta con esto. Y también lo hizo en este minuto el PSOE en España, le dijo, paren con eso a Podemos, y los dejó reducidos en su rincón. En Chile el problema al revés. Es que como nadie los para, nuestros extremos están fagocitando el sistema político y están generando este clima que hace ingobernable el sistema político. Y eso es un problema. Entonces no es la unidad, esa es una falsa excusa. Es como en un matrimonio que tienes diferencia y tú digas, no se peleen, mijito, no se peleen, porque lo más importante es que la vecina o el vecino le está coqueteando a mi marido. Ese no es el problema. El problema acá, ¿es verdad? El problema es que nosotros dos tenemos una forma distinta de enfrentar el debate político. Y yo tengo diferencias con José Antonio Kast, pero somos oposición al gobierno de Gabriel Boric. Quiero que estas diferencias no se traduzcan en que alguien me trate de gay, que orgullosamente lo sería, no tengo ni un problema si lo fuera, pero estoy casado y feliz, o de llorón, sino que me diga, mira, Sebastián, difiero de tu tesis política, creo que... Pero lo que está pasando es que al debate político se anula con esto, y esto no solo pasa, en este caso con Evelyn Matei o conmigo. Mira lo que le pasó al Rojo Edwards cuando se fue, o lo que le pasó a alguien que puede estar en la antípoda conmigo, la Gloria Navellán, lo que dice, esto se está transformando en un sino de hacer política del mundo que rodea a republicanos, y hay que terminarlo. Es una especie de autoritarismo malentendido. Entonces, la unidad vale, ticket, pero la unidad pasa, como en el matrimonio, por ponernos de acuerdo los tonos, y aquí hay una diferencia de tonos fundamentales. Probablemente yo apoyo abiertamente a Evelyn Matei, con quien tuve diferencia en el pasado, ¿no te acuerdas que ella me pegó a mí en algún minuto? Porque creo que en el tono estamos de acuerdo y me cuesta apoyar a José Antonio Kast o a alguien que en el fondo tiene una complicidad pasiva con esta forma de hacer política. Y lo que espero de José Antonio Kast es poder apoyarlo, y para poder apoyarlo necesito que persiga, al igual que lo haría yo, al igual que lo haría Evelyn Matei, a aquellos que están haciendo esta forma de hacer política. El Frente Amplio nunca lo hizo en su sector. Alcalde. Y fue fagocitada, digo, el mejor ejemplo es Boric, cuando le tiraban cerveza y todo, la pregunta, ¿quién es el responsable? Si el Frente Amplio, que dejó que esa violencia cundiera en su sector y después fue fagocitada por esa violencia, no dejemos que eso pase en el centro y la centro-derecha, que es lo que tenemos que parar. Alcalde, usted que sabe de esta etapa de la campaña, ¿no es verdad? ¿En qué punto cree que estamos en la medida que los apoyos comienzan a ser más tibios a la luz de los números que empiezan a poner nerviosos a los comandos? ¿A usted le pasó? ¿A usted le pasó o le empezaron... Voy a decir una cosa, una figura, tal vez no fue así, pero estoy tratando de parafrasear un poco, de otras veces que hemos conversado, que no lo empezaron a llamar, que no le empezaron a contestar el teléfono, que no empezaron a trabajar con mucho ahínco, que no empezaron a ir al comando? Es decir, cuando uno está tercero en la encuesta y no levanta, hay un momento en que son bien pragmáticos las lealtades, ¿no? Sí. Con esa experiencia que tiene usted anterior, ¿en qué etapa estamos ahora con Evelyn Matei? Yo te voy a decir la mía, pero yo me sentía como el cuento, yo tenía 10 perritos, uno se me fue a la nieve, no me quedan más que 9 y así todos los días. Llamar era trágico, lo digo en serio, porque almorzaba, comía con alguien, me juraba lealtad, que el proyecto político, que el programa lo compartíamos, y al otro día lo miraba y decía, pero ahora está apoyando a otro, como si anoche estaba en mi casa comiendo, diciéndome algo, y tú te das cuenta que muchas veces los parlamentarios se mueven más que por las convicciones del país, por su propia reelección. Legítimo, ellos están en la disputa del poder. El problema es que un proyecto político no se sostiene así. Entonces, la gran tesis hoy día para la oposición en general, y también para la centro-derecha en particular, es si se va a sostener. Yo creo que Evelyn Matei tiene un liderazgo que pues, le permite repuntar de aquí a la elección. No hay elecciones ganadas
a 90 días. O sea, la elección pasada, hace 90 días, yo no habría salido cuarto y probablemente José Antonio Caz no marcaba en la encuesta lo que marcaba hoy día. Por lo tanto, la pregunta es si esto se puede repuntar, y eso depende de dos factores. Uno, estar convencido no solo que tenemos una mejor candidata, sino que hay un proyecto político que está detrás, que no representa esa derecha más autoritaria, sino que representa una centro-derecha democrática, moderna, que para estas prácticas que está disponible, no solo a decir que los comunistas son malos, es un cuento que sirve para decirle que viene el cuco, sino decir que tienes un buen programa para hacerle bien al país y enfrentar esta elección, o si van a andar moviéndose por donde caliente el sol y finalmente acomodándose según las encuestas, porque si la política sufre encuestitis, lo que nos va a pasar al final es que no hay proyectos políticos. Mejor hagamos una competencia como la de Miss Universo ayer, que el grito más atractivo, que el que esté mejor posicionado sea el que defina una elección presidencial, pero para mí las elecciones no se tratan de la moda del día. Y por eso no me gusta tanto, y tú me decís, Ramón, esta idea de como la unidad de la oposición y la unidad del gobierno. Si aquí no hay dos sectores políticos, hay que transparentarlo. De hecho, estamos hablando de 4 candidatos o 5 que pueden pasar a segunda vuelta. 4 al menos. Parisi, Evelyn Matei, Janet Jara, José Antonio Caz. Esa es la realidad. Entonces, evidentemente no hay dos bloques políticos en Chile. Acá la tesis es quién va a darle gobernabilidad al sistema y se puede lograr alianzas con otros, pero no son bloques homogéneos. Yo no tengo muchas diferencias, lo he dicho tantas veces con José Antonio Caz, y probablemente tengo también diferencias con Jimena Rincón. Espero que todos ellos se puedan organizar para gobernar el país y no al revés. Pero esta idea de los bloques homogéneos lo que hace es que los fanáticos hagan bullying. Y lo último, antes que se me acabe el tiempo, pero voy a hacer un poco aquí de... Se nos va a caer el carné a los dos, ¿eh? Pero usted alguna vez fue demócrata cristiano, hace tiempo, ¿ya? 13 años, Ya, ok. Ya, entonces, por eso le quiero preguntar qué opina brevemente de lo que ha sucedido con la democracia cristiana y su apoyo que le ha dado a Janet Jara. Mira, dolor profundo, lo digo a ser lo humano, no porque yo soy cero anticomunista, yo tengo un proyecto político distinto a ellos, pero creo que la DC ya perdió su propia identidad, no sabe dónde está. Y cuando escucho la explicación, si alguien me dice, mira, el programa de Janet Jara es increíble, el liderazgo de ellos, pero cuando veo que son 22 cupos, hoy día venía leyendo la nota, y están negociando si es para Ortiz, si no pasa quién, digo, esto es un partido utilitario y funcional para una lista parlamentaria sin proyecto país. Si alguien me quiere convencer que la DC cree que Janet Jara es mejor para Chile, porque representa mejor su programa, puede ser, lo respeto. Pero el problema es que todas las explicaciones han tenido que ver con la sobrevivencia del partido, el pragmatismo, y yo creo que es lo que mató a la DC. Y pongo el ejemplo para el sector de oposición. Yo creo que lo de Evelyn Matei es corajudo por eso. Porque al final la disputa acá no es tanto cuántos cupos, quién gana el gobierno, sino quién tiene la hegemonía dentro de la oposición. Y yo prefiero una centroderecha democrática, moderna, que quiere alianzas con el centro y que está dispuesto a disputar el espacio de poder. Mi gran crítica con el socialismo democrático y la DC frente al Frente Amplio es que se rindieron ante el bullying de los Jackson y Boric y los Vallejos en la historia de Chile. Se rindieron, así, completamente. Y después trataron de llegar a arreglar el gobierno, la Carola Toá, Mario Marcel, cuando en realidad nunca le disputaron el espacio político. Yo prefiero 1000 veces una centro-derecha moderna que le disputa el espacio político a esta centro-derecha más conservadora y trata de gobernar, que una que se renuncia y claudica y se entrega completamente. La historia de la DC, cuando yo me fui, el 2013, cuando firmó el pacto con el PC la primera vez, es la historia de la claudicación, la historia del socialismo democrático, es la historia de la claudicación, por eso pierde Carolina Toá. Yo espero que la historia, por lo menos de las personas de centro liberal como yo, la centro derecha democrática, no sea de la claudicación, sino de defender lo que uno cree. Y una cosa que creo que está defendiendo Evelyn Matei, que esta forma ética de hacer política, que es destrozar a las personas moralmente, no se debe tolerar en política. Sebastián Sichel, agradecido el tiempo de conversación con nosotros aquí en T3 en Vivo. Muchas gracias. Que esté muy bien. Ya, hacemos una pausa pequeña y regresamos de inmediato.